Buenos días. Retomamos hoy nuestra pequeña introducción a la filosofía. ¿Se acuerdan que la última vez ya habíamos entrado en la filosofía moderna, sobre todo con la filosofía de Descartes, y habíamos intentado precisar lo que era uno de los gestos más importantes de la filosofía moderna, en tanto que se construye en oposición a la filosofía de Aristóteles? Y habíamos señalado que este gesto era sobre todo la erradicación de los conceptos de potencialidad y de finalidad, que son conceptos tan centrales a la filosofía aristotélica. Y habíamos intentado explicar en qué medida esta modernidad tenía como objetivo o como mínimo se daba como sueño, que lo alcance o no es otra dificultad, pero como mínimo se daba como sueño el hecho de cuantificar la totalidad del mundo. Cuando el pensamiento aristotélico era un pensamiento de las cualidades, pues el pensamiento cartesiano y el pensamiento moderno, de manera general, es un pensamiento cuantitativo. Por esta razón es también un pensamiento matemático que intenta matematizar a la totalidad de lo que se puede matematizar. Es decir, en realidad para ellos intentaron matematizar absolutamente todo. Pues ahora sí debemos intentar preguntarnos dentro de este marco qué puede significar la filosofía. ¿Se acuerdan que en introducción habíamos dicho que nuestro objetivo no es recorrer la totalidad de la historia de la filosofía, sino preguntarnos en diferentes momentos de su historia qué es lo que significa en tal momento de la historia de la filosofía ser filósofo o hacer filosofía? Y para entender lo que es la filosofía en Descartes, así como para entender el giro que implica la misma modernidad en la concepción de la filosofía, pues debemos leer un pequeño texto de Descartes, apenas algunas páginas de una carta sumamente famosa. Esta carta es una carta que Descartes dirige a su amigo, el abate Claude Picot, quien fue el traductor al francés de un libro de Descartes titulado Los principios de la filosofía. Es un libro que llega relativamente tarde en la vida de Descartes, puesto que en 1644 Descartes publicó en latín un libro titulado Renati Descartes Principia Philosophiae. Y este libro se presenta como una suma, una especie de manual, una suma que resume la totalidad de la filosofía de Descartes, literalmente tal como lo haría casi un manual destinado a las universidades. Y de hecho, la misma idea de Descartes, pues era que este libro sea el nuevo manual de las universidades para sustituir a los antiguos manuales aristotélicos. Así es en este libro donde encontramos la totalidad de la filosofía de Descartes, como mínimo en su versión más madura, puesto que el libro es de 44 y Descartes fallece en 1650. Pues en 1647, es decir, 3 años después de la publicación de este libro en latín, se publicó su traducción al francés, lo que inmediatamente plantea diferentes dificultades, que no veremos aquí porque no es el objetivo de esta clase, pero que deberemos tener en cuenta cuando terminemos el seminario sobre Descartes que estamos desarrollando sobre este canal por otra parte. Efectivamente, entre el texto en latín y el texto en francés, lastimosamente, existen muchas diferencias, tal como si fuesen errores de traducción. Pero la dificultad es que sabemos hoy que el mismo Descartes dice haber releído a la traducción francesa y por lo tanto haberla aceptado, por lo que no sabemos bien qué pensar de la versión francesa de este texto. ¿Qué hacemos con las diferencias que existen entre las dos versiones del texto cuando sabemos que el mismo Descartes revisó y aprobó esta traducción?
Pero por suerte, el texto que nosotros vamos a leer hoy no se enfrenta a esta dificultad, dado que es la carta que redactó Descartes al abate Picot para agradecerle por su trabajo de traducción y además para precisar lo que es para él realmente la filosofía. Por eso en la carta prefacio a los principios de la filosofía, este es el texto sobre el cual nos vamos a basar hoy, la carta prefacio a los principios de la filosofía, pues Descartes cuenta que le hubiera gustado añadir un prefacio entero a la traducción francesa del texto, pero dado que sería extraño que el mismo autor del texto redacte un prefacio a su propio libro, pues preferiría que lo haga otra persona. Sin embargo, va a señalar a Picot los puntos que hubiera puesto el mismo Descartes dentro de este prefacio. Entonces ven ahí una vez más el pequeño juego de Descartes, puesto que en realidad es una manera de escribir este prefacio sin escribirlo realmente. Porque Descartes bien podía sospechar que esta carta iba a ser publicado como prefacio a su texto, aunque sea después de que él haya fallecido. Y es en esta carta que encontramos una reflexión cartesiana sobre qué significa hacer filosofía. Así que les leo, son unas 5 líneas del texto, es un texto relativamente corto, lo leo lentamente para que podamos entenderlo bien. Entonces vamos, carta prefacio a los principios de la filosofía. Hubiera explicado, dice Descartes, en primer lugar lo que es la filosofía, iniciando la exposición por los temas más difundidos. Este es el caso de lo que significa la palabra filosofía, el estudio de la sabiduría. Que por sabiduría no solo hemos de entender la prudencia en el obrar, sino un perfecto conocimiento de cuando el hombre puede conocer, bien en relación con la conducta que debe adoptar en la vida, bien en relación con la conservación de la salud o con la invención de todas las artes, que para este conocimiento sea tal, es necesario que sea deducido de las primeras causas. De suerte que, para intentar adquirirlo, a lo cual se denomina filosofar, es preciso comenzar por la investigación de las primeras causas, es decir, de los principios. Podemos ver en este texto no solo lo que es la filosofía para Descartes, sino además cuál es su objeto. Descartes comienza por retomar la definición más clásica de la filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría. Pero como siempre en Descartes, casi todos los conceptos son resignificados. Miren primero lo que encontramos de muy clásico en esta definición. La filosofía es cuestión de conocimiento, pero este conocimiento tiene 2 características particulares. Primero, no se trata de cualquier conocimiento, sino de los conocimientos que van a ser útiles para campos prácticos, es decir, para la vida. Una vez más, la filosofía tiene que ver con el problema de la vida. La teoría solo adquiere un verdadero interés en la práctica, es decir, en la vida. Segundo, son conocimientos que tienen un objeto muy preciso. Tal como el mismo Descartes dice, son los principios o las causas primeras de las cosas. Es decir, que la filosofía se focaliza sobre los fundamentos de las cosas, sobre lo que viene primero. Hasta aquí, bien ven que Descartes se mantiene muy cercano de lo que ya hemos visto y de lo que ya decía el mismo Aristóteles en su Metafísica. Cito: lo que ahora queremos decir es esto, dice Aristóteles, que la llamada sabiduría versa, en opinión de todos, sobre las primeras causas y sobre los principios. Aristóteles, Metafísica, Alfa 981b. De hecho, el mismo Aristóteles hablaba de
la filosofía primera, protefilosofía, que confundía con la ontología y con la teología. Sin embargo, bien podemos imaginar que en su movimiento o en su tendencia anti-aristotélica, pues obviamente Descartes va a cambiar algo fundamental de esta concepción de la filosofía como conocimiento de los principios o de las causas primeras. Bien es cierto que incluso en la filosofía cartesiana, la filosofía se debe ocupar de los principios, de las cosas que vienen primero. Pero es el sentido de la palabra primero que Descartes va a modificar. En Aristóteles, la filosofía trataba de conocer lo que venía primero en el orden del ser, es decir, lo que venía primero en el orden de la creación de las cosas. Por ejemplo, hay que conocer el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno antes de poder conocer a la molécula de agua. Obviamente, como bien se imaginan, este no es un ejemplo de Aristóteles, pero es para intentar mostrar que dentro del orden del ser, pues las partes vienen antes que la totalidad. Tal como decía Aristóteles, es necesario conocer a los elementos antes de la totalidad, puesto que la existencia de los elementos precede a la existencia de la totalidad. Si ven que pensar de esta manera es pensar según el orden del ser, según el orden según el cual las cosas existen. En cambio, para Descartes, esos famosos principios que debe conocer la filosofía tienen dos características muy diferentes a los principios en Aristóteles. Cito una vez más la carta prefacio a los principios de la filosofía. Estos principios, dice Descartes, deben satisfacer dos condiciones. De acuerdo con la primera, han de ser tan claros y tan evidentes que el espíritu humano no pueda dudar de su verdad cuando atentamente se dedica a examinarlos. De acuerdo con la segunda, el conocimiento de todas las otras cosas ha de depender de estos principios, de modo que pudieran ser conocidos sin que las otras cosas nos fueran conocidas, pero no a la inversa. ¿Qué es entonces lo que cambió en este texto en lo que se refiere a la idea de la filosofía como conocimiento de los principios, como conocimiento de lo que viene primero? Pues bien vemos que en este texto de Descartes, la filosofía ya no debe comenzar por conocer lo que viene primero en el orden del ser, sino que debe comenzar por conocer lo que viene primero en el orden del conocer. De una primacía ontológica en Aristóteles, pasamos a una primacía epistemológica en el caso de Descartes. Para Descartes, lo más importante, tal como él dice en el texto, es comenzar por conocer lo que es más fácil conocer y lo que es más evidente, es decir, lo que es más evidente conocer. Y bien que eso no es necesariamente la misma cosa que lo que viene primero en el orden de la creación o en el orden del ser. Vemos entonces aquí el giro moderno muy importante. Los principios que debe conocer la filosofía ya no están determinados por lo que viene primero en el mundo, sino por lo que viene primero según el orden del conocimiento humano. Es decir, que estamos poniendo al centro de la filosofía ya no el orden del cosmos, sino el orden de la mente humana. El orden a partir del cual se construyen nuestros conocimientos y ya no el orden externo a nosotros, el orden cósmico a partir del cual se construían las cosas fuera de nosotros. Vemos entonces que ahí la filosofía consiste en construir
todo un edificio del conocimiento, partiendo no de lo que las cosas son, sino más bien de lo que el ser humano puede conocer más fácilmente. Es decir, para retomar las palabras de Descartes, de lo que es evidente. Ven entonces cómo en esta pequeña carta, aunque Descartes retome la expresión de causas primeras, aunque Descartes retome la expresión de principios, pues en realidad se modifica radicalmente la filosofía. Ya no me interesa tanto conocer por las cosas más fáciles en el orden de la creación, sino simplemente por lo que yo pueda conocer de manera más simple y de manera más evidente. Hay una segunda idea importante en este texto, y es aquella de la utilidad de la filosofía. Tal como dice el mismo Descartes, cito una vez más la carta, además hubiera inducido a la consideración de la utilidad de esta filosofía. Y Descartes añade, puesto que una nación es más civilizada cuanto más se filosofa en ella. Ven la violencia de esta frase. Con esta frase Descartes no dice más que la filosofía es lo que nos distingue de los bárbaros y de los salvajes, que es el vocabulario típico del siglo XVII. De ahí que una vida humana, una vez más, deba ser una vida que implica cierta filosofía. Pero la filosofía es útil ¿para qué? Pues es útil, una vez más, para vivir una vida verdaderamente humana. De ahí una de las frases más famosas de esta carta, cito, vivir sin filosofar equivale a tener los ojos cerrados sin alentar el deseo de abrirlos. Ven que ahí hay algo un poquito aristocrático en esta posición cartesiana, con la idea que tal vez existan seres humanos que en realidad sean un poco menos seres humanos que los otros seres humanos. Aquellos que no hacen filosofía, aquellos que no pudieron arrancarse de su condición de animales humanos para vivir plenamente dentro del mundo de la cultura, de la razón, de las artes, del conocimiento, pues tal vez para Descartes debamos expulsarlos dentro del mundo de los bárbaros o dentro del mundo de los salvajes. Entonces, ven, primera idea importante, para pensar lo que es la filosofía debemos operar un giro del orden ontológico de la creación de las cosas al orden epistemológico del conocimiento humano. Segunda idea importante de este texto, la filosofía tiene que ver con el hecho de vivir bien y tiene tanto que ver con el hecho de vivir bien que tal vez distinga, de hecho, a los pueblos civilizados de los pueblos salvajes o de los bárbaros. ¿Sí? Ven que ahí, obviamente, hoy en día nadie podría atreverse a decir cosas así, pero son típicamente esas ideas del siglo XVII según las cuales la humanidad avanza y que de cierta manera existen varios niveles de avances dentro de la historia de la humanidad. Hoy en día ya nadie pensaría de esta manera. Y finalmente hay una tercera idea importante en este texto. Una metáfora muy famosa que todo el mundo conoce. Es una metáfora con la cual Descartes va a decir a qué se puede asemejar realmente el edificio de la filosofía. Y su respuesta es a un árbol. Les cito las 3 líneas en las cuales Descartes explica su famoso árbol de la filosofía, porque deben absolutamente conocerlo. Cito: de este modo, la totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física, y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a 3, a saber, la medicina,
la mecánica y la moral. Entiendo además, dice Descartes, por esta moral, la más alta y perfecta moral que, presuponiendo un completo conocimiento de las otras ciencias, es el último grado de la sabiduría. La metáfora del árbol de la filosofía, pues explica o resume en última instancia lo que es la filosofía en el sistema de Descartes. Ya hemos visto en el seminario que estamos dedicando a Descartes sobre este mismo canal que paradójicamente esta metáfora muy clásica y muy amigable del árbol no representa realmente a la misma filosofía tal como la piensa Descartes. Pero no importa aquí en este momento. Veamos entonces dos puntos importantes sobre este árbol. Primero, una vez más, la importancia de las consecuencias prácticas de la filosofía. Y efectivamente, lo que importa en un árbol, o lo que importa tal vez de manera prioritaria en un árbol, son o bien sus frutos, o bien la sombra que produce, o bien el oxígeno que produce, o bien los olores que produce. Pero bien ven que cuando alguien cuida de un árbol, pues es porque de cierta manera espera de él que este árbol le aporte algo, que este árbol produzca algo para él. Y bien es cierto que estas consecuencias o estos productos pueden ser de distintos ámbitos, pero alguien que cuida un árbol siempre espera algo de este árbol, espera algún tipo de beneficio de él. Pues lo mismo sucede, dice Descartes, en el campo de la filosofía. Está muy bien hacer metafísica, raíces del árbol. Está muy bien hacer física, tronco del árbol. Pero esas dos actividades solo son interesantes si es que producen en última instancia algo que tiene consecuencias para la vida humana. Es decir, los tres frutos del árbol, la moral, la medicina y la mecánica. Por lo que ven que en esta metáfora del árbol volvemos a encontrar la idea según la cual la filosofía es una actividad finalizada, que cumple con cierto tipo de interés y con cierto tipo de interés que tiene que ver con la vida humana. Segundo, esta metáfora del árbol permite pensar la estructura de la filosofía y la importancia central de la metafísica. Ven que en el caso del árbol, aquí, la metafísica pues son las raíces del árbol, es decir, lo más importante, lo que difunde todos los diferentes nutrientes en todas las otras ramas de la filosofía. Por esta razón, según esta metáfora del árbol, podríamos decirle a cualquier filósofo, dime cuál es tu metafísica y yo podré concluir de eso todas tus otras tesis filosóficas. Dime cuál es tu metafísica y yo podré saber cuál es tu filosofía política, tu estética, tu ética, etcétera, etcétera. Porque en última instancia es la metafísica la que dicta la totalidad de las determinaciones de un sistema. Aparece entonces así, en esta metáfora del árbol, la importancia de la metafísica, su carácter fundamental, su carácter abstracto y su carácter primero. Por lo que déjenme hacer una pequeña precisión sobre el concepto de metafísica y sobre todo acerca de cómo se relaciona con aquel de ontología. Me imagino que conocen o habrán escuchado alguna vez a ambas palabras, pero tal vez no tengan bien claro la diferencia precisa que existe entre la metafísica y la ontología. De hecho, en muchos casos, incluso en textos filosóficos, se confunden la metafísica y la ontología, cuando en realidad no son exactamente la misma cosa. Al final de uno de los libros más famosos de la historia de la filosofía, La crítica de la razón pura, de Kant, de 1781, pues podemos leer
un balance general de la larga historia de la metafísica. Y Kant, haciendo este panorama general de la metafísica, nos permite entender que existen en realidad dos metafísicas diferentes. Primero existe la metafísica general, metafísica generalis, que se ocupa de las categorías más generales del ser. Pues esta metafísica general es la que nosotros llamamos hoy la ontología. Es la disciplina que se pregunta qué es el ser, qué significa el ser o cuántas maneras existen de ser. Es todo el campo que se ocupa, por ejemplo, de la pregunta muy difícil que consiste en escoger entre la univocidad o la plurivocidad del ser. ¿Solo se puede ser de una manera o hay varias maneras de ser? Por ejemplo, cuando yo digo que esta mesa es, que mis ideas son, que mis sueños son, o que Dios es, ¿estoy utilizando el verbo ser en un solo sentido o en realidad estoy utilizando al verbo ser dentro de sentidos radicalmente diferentes? Cuando digo que Dios es y cuando digo que yo soy, ¿estamos realmente hablando del mismo tipo de ser? ¿Estamos utilizando el verbo ser de una sola manera? Pues esa es típicamente la dificultad de la ontología, que ven que no ocupa la totalidad de la metafísica, sino únicamente la metafísica general. Entonces, ahora sabemos lo que es la ontología. No se confunde con la metafísica. Es una parte de la metafísica que es la metafísica general. Pero también existe una segunda metafísica, la metafísica especial, metafísica specialis, que se divide a su vez en tres ramas diferentes. Primero, la teología racional, que se pregunta acerca de la existencia de lo absoluto, del cual uno de los nombres posibles, pero no el único nombre, pero uno de los nombres posibles, podría ser Dios. Entonces, primero, teología racional con el problema de lo absoluto. Segundo, la cosmología racional, que se hace la pregunta acerca del mundo, acerca de las cosas que hay. Y segundo, la psicología racional, que se ocupa de la mente del hombre, el problema de la cognición, el entendimiento, los afectos, la libertad humana, etcétera, etcétera. Entonces, dos metafísicas diferentes. Metafísica general, que es ontología, por un lado, metafísica especial, que es teología racional, cosmología racional y psicología racional. Y aunque pueda parecer un poco difícil, pues en realidad hay algo muy simple y hay algo muy racional en esta separación o en esta presentación de las metafísicas. Si ustedes quieren hacer filosofía, si ustedes quieren crear un gran sistema filosófico, pues bien ven que en algún momento deberán pasar por todos esos 4 pasos que acabamos de preguntarnos. Primero, deberán hacerse la pregunta del yo, psicología racional. Si es que existo, si es que no existo, si es que pienso, cómo pienso, cuáles son los límites del pensamiento humano, nuestros afectos, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Si ven que en algún momento su sistema filosófico deberá decirnos algo acerca del yo. Segundo, cosmología racional. También su sistema filosófico deberá decirnos lo que sucede en el mundo. Por así decir, cuál será el terreno del juego del yo. Hay cosas materiales, hay cosas inmateriales, realmente hay cosas fuera de mí o todo se resume a una especie de pensamiento o de representación mía.
cómo las cosas se manejan fuera de mí, cómo se chocan, cómo se unen, qué efectos producen, etcétera, etcétera. Ven que en algún momento su sistema filosófico deberá pasar por la cosmología racional. Y una vez que hayan resuelto el problema del yo y el problema del mundo, pues su sistema filosófico también deberá preguntarse por lo absoluto. Deberán preguntarse si, más allá de este mundo que acaban de describir, existe algo fuera del mundo que podría ser una de las figuras del absoluto. Pueden llamarlo Dios, pueden llamarlo valores, pueden llamarlo vida, pueden darle una multitud de nombres diferentes, pero sí ven que deberán resolver o como mínimo deberán tomar posición sobre la existencia o no de algo absoluto, por lo que deberán pasar por los 3 pasos de la metafísica especial. Y también, una vez hecho eso, pues su sistema filosófico no podrá escaparse de la problemática de la metafísica general, en este sentido que también deberán explicar lo que para ustedes significa ser. Y deberán explicar, pues por ejemplo, si cuando dicen que el absoluto es, quieren decir exactamente la misma cosa que cuando dicen que yo soy. Deberán explicar en cuántos sentidos utilizan el verbo ser. Por lo que ven que, de cierta manera, pues casi todos los grandes problemas de la filosofía pueden reducirse a 4 categorías diferentes: el ser, Dios, el mundo y el ser humano. De cierta manera, todo filósofo racionalista tiene que pasar en algún momento por esas 4 problemáticas diferentes. Así, el árbol de la filosofía, tal como lo presenta Descartes, pues nos permite tener una buena visión de lo que va a ser la filosofía como mínimo hasta el siglo XX. Antes que entremos justamente en el momento de la historia de la filosofía en el cual se va a cuestionar la misma necesidad de fundamentar a la filosofía dentro de una metafísica. Ya si ven que uno de los grandes gestos de lo que se llama hoy en día el fin de la metafísica, pues consiste en decir, tal vez podamos pensar un árbol sin raíces. Tal vez no necesitemos realmente fundamentar a la filosofía en algo. Entonces ven que en un primer momento Descartes retoma concepciones muy clásicas de la historia de la filosofía, aunque sea obviamente modificando, tal como hemos dicho, aunque sea el concepto de principio y haciéndolo pasar del orden ontológico al orden epistemológico. Ya no me importa tanto comenzar por el orden de la creación, sino por el orden de lo que yo pueda entender. Pero la filosofía moderna presenta otra característica sumamente importante. Se asume esta idea explícita de cuestionar todo lo que se dijo anteriormente en la historia de la filosofía. Se asume en la modernidad que vamos a recomenzar a la filosofía desde cero, rompiendo totalmente con la filosofía medieval y la filosofía antigua. Obviamente, en realidad, este proyecto fracasa, porque tal vez nunca alguien pueda realmente, menos en filosofía, recomenzar absolutamente desde cero. Y muchos autores mostraron, entre los cuales Etienne Gilson, que mostró que existen vínculos muy fuertes entre Descartes y la filosofía medieval. Pero como mínimo existe este sueño de la filosofía moderna de recomenzar a la filosofía, de recomenzarla literalmente desde cero. Que se logre o no es un debate, pero como mínimo esto aparece como una especie de sueño filosófico, una especie de deseo filosófico moderno. Y de hecho,
en un texto de Descartes muy famoso que se llama El discurso del método, publicado en 1637, pues la primera parte del texto es un texto que se divide en 6 partes, pues la primera parte del texto evidencia claramente esta voluntad. Este texto, el discurso del método, es uno de los textos más famosos de Descartes, pero en realidad no es directamente un libro de filosofía, puesto que es el prefacio a 3 ensayos científicos que Descartes también publica en 1637. Es un texto que deben absolutamente haber leído, es un texto que se lee justamente como es un prefacio de por sí, es un libro que se lee de manera relativamente fácil y encontramos en este libro muchas de las grandes tesis de la historia de la filosofía moderna. Entonces, en la primera parte de este texto, Descartes comienza por relatar su infancia, por relatar su adolescencia en el colegio jesuita en el cual estudiaba, en el colegio de La Flèche, y explica lo decepcionante que siempre fueron para él sus estudios. Cito el texto. Desde mi niñez fui criado en los estudios de las letras, y como me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión. Ven que es un texto de Descartes relativamente violento y sumamente fuerte. Es un texto en el cual Descartes nos muestra que el sentimiento más importante que él experimentó en sus estudios fue la decepción. Y de hecho, cuando se lee la misma correspondencia de Descartes, pues vemos que Descartes es un hombre que a lo largo de su vida y tal vez hasta el final de su vida, es una persona que siempre fue decepcionada, siempre experimentó la decepción. Pero ¿por qué razón sus estudios de letras o de filosofía no pudieron realmente satisfacer a Descartes? Pues simplemente porque, tal como dice Descartes, y tal vez tenga razón sobre este punto, es un poco desesperante que los hombres más inteligentes de la historia de la humanidad no hayan podido convencerse los unos a los otros. Y de hecho, el mismo hecho de no poder convencer a nadie evidencia para Descartes el hecho que no dispongo en realidad de ninguna verdad. Cito una vez más la primera parte del discurso del método. Nada diré de la filosofía, sino que al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos, y sin embargo, nada hay en ella que no sea objeto de disputa y por consiguiente dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás. Y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocantes a una misma materia, sostenidas rodas por gentes doctas, aun cuando no puede ser verdadera más que una sola, reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil. Ven entonces que el problema que plantea Descartes es de cierta manera un problema que sigue vigente. ¿Por qué razón? No podemos ponernos de acuerdo en filosofía. O como mínimo, ¿por qué razón no podemos ponernos de acuerdo mínimamente en el campo de la filosofía? Porque ven que podemos hacerlo mucho menos que en las otras disciplinas. Pues, ¿por qué razón los grandes filósofos parecen no poder refutarse el uno al otro, tal como lo hacen, por ejemplo, los científicos? Pues podríamos responderle
tal vez a Descartes, que no podemos ponernos de acuerdo en filosofía, porque en filosofía tal vez no se trate de verdad, sino de sentido. Pero Descartes, como mínimo en el primer momento de su filosofía, pues sí piensa que la filosofía debe buscar a la verdad y que es a partir de una primera verdad, una verdad certera y una verdad indudable, es decir, una verdad que le pueda quitar toda la decepción que experimentó en sus estudios al ver personas sumamente inteligentes defender posiciones radicalmente diferentes, pues es por esta razón que Descartes va a intentar buscar una primera verdad a partir de la cual vamos a poder construir la totalidad del edificio de la filosofía. Y de hecho es una pregunta que cada uno de ustedes debe hacerse en su vida a la hora de hacer filosofía. Deben preguntarse si la filosofía debe buscar a la verdad de las cosas o al sentido de las cosas. Porque son dos caminos radicalmente diferentes en filosofía. Es una frontera que separa a muchos filósofos. Para la filosofía racionalista moderna, pues, el problema de la verdad es clave. Eso es algo que vamos a ver, por ejemplo, de manera extremadamente importante en los textos de Spinoza. Cuando Spinoza, en el apéndice de la primera parte de la Ética, va a decir: la inmensa mayoría de las decepciones humanas, de los malestares humanos, provienen del hecho que los seres humanos están constantemente buscando sentido. Y dice, esto no sucedería si es que los seres humanos, en vez de buscar sentido, buscarían causas. Y miren cómo el mundo del sentido y el mundo de las causas, o el mundo del sentido y el mundo de la verdad, son dos mundos que coexisten, pero que no son exactamente el mismo mundo. Imaginemos que alguien venga a verme algún día y me diga: Stefan, ¿por qué razón falleció mi hijo? Yo tenía un bebé de 1 año, falleció en un accidente, pues tú que eres profesores de filosofía, dime, ¿por qué razón falleció mi hijo? ¿Por qué falleció mi hijo? E imaginemos que yo le conteste, pues, es fácil, tu hijo falleció porque le dio un paro cardíaco. Pues ven que en este caso, si es que eso respeta el ejemplo dado, no le estaría mintiendo a la persona. Le estaría contestando realmente la razón por la cual su hijo falleció. Pero también entendemos que al contestarle de esta manera, yo no le estaría dando lo que él venía a buscar. Porque probablemente cuando él vino a buscarme para preguntarme por qué falleció mi hijo, no buscaba la razón, la verdad o las causas que explican por qué falleció su hijo. A lo mejor lo que él buscaba era más bien el sentido del fallecimiento y de la muerte de su hijo. Pues ven que una gran parte o un gran gesto de la filosofía moderna va a consistir en, al focalizarse, como mínimo en un primer momento, al focalizarse sobre el problema de la verdad, de la racionalidad, es decir, en última instancia, sobre el problema de la causalidad, pues es una filosofía que también va a ser una filosofía un poco fría y, por así decirlo, una filosofía que describe un mundo que perdió cualquier tipo de sentido. Es decir, es un mundo completamente absurdo. ¿Se acuerdan que cuando seguíamos pensando en la antigüedad en términos de cosmos, pues este cosmos tenía cierto sentido, estaba orientado, tenía ciertas finalidades con las cuales de hecho yo tenía que cumplir? Pues si ven que cuando vamos a pasar de un cosmos regido por el sentido
a un mundo regido por las causas, pues de repente también vamos a perder el sentido de las cosas y vamos a entrar dentro de un mundo en el cual estamos constantemente rodeados de causas, estamos constantemente determinados por causas, pero al estar preocupado de manera casi exclusiva por las causas, pues tal vez nos vayamos a olvidar un poquito del problema del sentido. Porque para la filosofía moderna racionalista, el problema es la verdad. Se trata de buscar la verdad de los principios, o más bien dicho, los primeros principios verdaderos. Lo que podría dejarnos pensar en un primer momento que los filósofos modernos se olvidaron del amor en filosofía. Y de hecho verán que ya no hay, tal como sucedía en la antigüedad, tal como sucedía en la filosofía medieval, pues ya no hay textos, al parecer, en los cuales el amor sea el centro de la preocupación de los filósofos. Si ven que ya no hay el banquete de Platón en la filosofía de Descartes, ya no hay todos esos textos amorosos de la filosofía medieval en la filosofía de Spinoza o en la filosofía de Leibniz. Pero obviamente, como bien se imaginan, en realidad estos filósofos modernos, por muy racionales que sean, por mucho que les guste buscar causas, pues no pueden completamente deshacerse de la problemática amorosa. Porque tal vez en filosofía nunca uno pueda realmente deshacerse de esta problemática amorosa. Por lo que sí vamos a encontrar el problema amoroso en la filosofía moderna, pero podría parecer que es una problemática que fue de cierta manera relegada en una posición secundaria, muy por debajo del problema de necesito buscar una verdad, necesito encontrar una verdad sobre la cual voy a poder fundamentar la totalidad del edificio filosófico. Por lo que no crean tampoco que la filosofía moderna se olvida del problema amoroso. Simplemente vamos a tener que ir a buscarlo dentro de textos un poco más cortos, dentro de cartas, dentro de textos que no tienen como objetivo primero el hecho de preocuparse del campo amoroso. Pero si ven que el problema fundamental de la filosofía moderna es buscar verdades. Pero obviamente, una vez que hemos dicho que el problema de la filosofía moderna es encontrar una verdad sobre la cual voy a poder fundamentar la totalidad de la filosofía, pues hay una pregunta que surge inmediatamente: ¿cuál es esta primera verdad cartesiana sobre la cual se debe fundamentar la totalidad de la filosofía? Y de hecho ven que es, de manera un poco técnica, una pregunta que todos, de cierta manera, nos hacemos a la hora de hacer filosofía. Quiero hacer filosofía. Me encantaría entrar dentro del mundo de la filosofía. Perfecto. ¿Por dónde debo comenzar? ¿Cuál es la puerta de entrada o cuál es la mejor puerta de entrada para entrar en la filosofía? ¿Con qué se debe comenzar? Pues ahí también, con qué debemos comenzar, también la filosofía moderna va a operar un giro. Y va a operar un giro que bien podemos entender. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de la filosofía como búsqueda de los principios primeros, habíamos dicho, comenzando esta misma sesión, que Descartes operaba un giro con la filosofía aristotélica, señalando que debemos comenzar por lo que nos es más fácil conocer y que ya no teníamos que comenzar por lo que existe de manera primera. Pues obviamente este giro del mundo de la ontología al mundo del conocimiento es lo que nos puede explicar que la pregunta
con qué debe comenzar la filosofía en Descartes nos remita en última instancia al sujeto y a la problemática del ego. Ahí está el centro de la filosofía cartesiana y de hecho en gran parte el centro de casi toda la filosofía moderna. Por lo que ven que ahí vamos a tener que explicar un tercer giro en la historia de la filosofía. Cuando la filosofía antigua pretendía comenzar con el problema del cosmos, cuando la filosofía medieval pretendía comenzar con el problema de Dios, pues la filosofía moderna pretende, al contrario, comenzar con el problema del sujeto. Pero si ven que no tiene nada que ver, como muchos piensan, por razones de antropocentrismo, por razones de narcisismo. No, en la filosofía de Descartes se puede explicar de manera muy simple. Dado que cambia la misma definición de la filosofía, no comenzamos por lo que existe de manera prioritaria, sino comenzamos de manera más humilde por lo que yo puedo conocer de manera más simple, de manera más evidente. Pues, obviamente, ya no vamos a comenzar por el orden del cosmos, que es sumamente difícil de conocer, menos aún vamos a comenzar por Dios, que de hecho en Descartes ni siquiera se puede realmente conocer, sino que vamos a comenzar por lo que me es más fácil y lo que me es más evidente conocer, es decir, el sujeto. Por lo que ven que la obsesión cartesiana por el sujeto, el hecho que Descartes quiera hacer comenzar a la filosofía por el sujeto, se explica no por razones narcísicas, sino que se explica por el giro de la misma concepción de la filosofía. Si la filosofía quiere ante todo conocer lo que existe de manera primera, pues debe comenzar por el cosmos, debe comenzar por algo que está obviamente fuera del sujeto, porque todos bien entendemos que nosotros no somos quienes hemos existido de manera prioritaria. De hecho, el cosmos existía mucho antes que la aventura humana comenzara a existir. Por lo que claro que en estas concepciones del cosmos no podemos comenzar por el sujeto humano. En cambio, si decidimos, tal como lo hace Descartes, que para tener un edificio claro y preciso de la filosofía debemos fundamentarlo sobre una verdad primera, es decir, que debemos fundamentarlo sobre una verdad indudable, sobre una verdad evidente, sobre lo que nos es más fácil conocer, pues ahí sí podemos entender de manera relativamente simple que entonces la filosofía deba poner al centro de todo no el cosmos, tampoco Dios, sino al mismo sujeto de la filosofía. Es este giro o es esta concepción central del sujeto que intentaremos pensar en una última clase que vamos a tener sobre Descartes en la próxima sesión, en la cual leeremos una muy pequeña parte del texto más famoso probablemente de Descartes, sus famosas Meditaciones Metafísicas de 1641. Les agradezco mucho haber atendido a la sesión de hoy. Seguimos con más Descartes dentro de 2 semanas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.